¿Alguna vez han pensado qué tan coordinados, fuertes o sensibles somos realmente sin notarlo? Hoy, junto a mis compañeras, exploraremos de forma interactiva los 3 pilares importantes del examen neurológico, que son el cerebelo, fuerza y la sensibilidad. Leslie nos introducirá el cerebelo, su estructura y por qué es considerado el gran coordinador del cuerpo. El cerebelo nos dice que está ubicado anatómicamente en la parte posterior e inferior del cráneo, detrás del tronco encefálico y debajo de los lóbulos occipitales. También tenemos que tener en cuenta una parte muy importante que se llama o se denomina la tienda del cerebelo, que es la capa que se extiende de la dura madre y va a ser la encargada de separar el cerebro del cerebelo. Tenemos que tener en cuenta que el cerebelo se divide en 2 hemisferios. Vamos a tener un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y en el centro va a haber una parte que los une, que se llama la vermis. La vermis va a unir los 2 hemisferios y también nos va a ayudar en la coordinación del equilibrio y la postura. Otra parte muy importante del cerebelo es que este se conecta a través del sistema nervioso central por 3 pares de pedúnculos cerebelosos. El primero es el pedúnculo cerebeloso superior, que nos dice que su función principal va a ser la corrección y coordinación de los movimientos involuntarios. El segundo pedúnculo cerebeloso es el medio, que nos dice que su función principal va a ser llevar la información al cerebelo a través de la corteza cerebral por medio de protuberancias. Y el tercer pedúnculo cerebeloso es el inferior, que nos dice que su función principal también es llevar información desde la médula espinal y el bulbo raquídeo. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el cerebelo es rico en neuronas, ya que el 80% de las neuronas que contiene el cerebro están alojadas en el cerebelo en una capa densa una capa densa celular. También otro tema muy importante del cerebelo es que este trabaja de dirección unilateral, es decir, que si una parte del cerebelo o digamos el hemisferio izquierdo está afectado, se va a ver afectada la parte izquierda de la persona. Si el hemisferio derecho está afectado del cerebelo, se va a ver afectada la parte derecha de la persona. Conclusión. El cerebelo está diseñado para organizar el movimiento desde su anatomía misma. Sus lóbulos y conexiones permiten que cualquier acción sea ordenada, fluida y precisa. Continuará Karen explicándonos su función y con qué otras estructuras trabaja. Función. Es un componente vital del cerebro humano, ya que participa en la regulación del movimiento motor y el control del equilibrio, coordina la marcha y mantiene la postura. Controla el tono muscular y la actividad muscular voluntaria, pero es incapaz de iniciar la contracción muscular. Las lesiones en esta área en humanos provocan la pérdida de la capacidad para controlar los movimientos finos, mantener la postura y el aprendizaje motor. ¿Con quién trabaja y se relaciona? Primero con la corteza cerebral. La corteza motora envía órdenes de movimientos al cuerpo. El cerebelo recibe esa información y ajusta la precisión, la fuerza y el equilibrio de sus movimientos. Trabajan juntos para que los movimientos sean suaves y coordinados. Por ejemplo, cuando decides coger un vaso de agua, la corteza ordena el movimiento y el cerebelo corrige la fuerza para no derramar ese líquido. Segundo, tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es la vía de comunicación entre el cerebro, cerebelo y la médula espinal. El cerebelo recibe la señal sensorial, posición, equilibrio a través del tronco y envía órdenes de ajustes de vuelta. Como por ejemplo, si te tambaleas, el cerebelo se comunica con el tronco para activar reflejos de equilibrio. Tercero, tenemos la médula espinal. A través de la médula espinal, el cerebelo recibe la información de los músculos y articulaciones. También envía señales para ajustar el tono muscular y mantener la postura. Como por ejemplo, cuando caminas, el cerebelo usa la información de la médula para que tus pasos sean rítmicos y equilibrados.
Cuarto, tenemos los órganos sensoriales, especialmente con el oído interno, que le informa sobre la posición y los movimientos de la cabeza. Así, el cerebelo mantiene el equilibrio y coordina la mirada cuando te mueves. Como por ejemplo, cuando giras rápido la cabeza, el cerebelo evita que pierdas el equilibrio o que se te mueva todo visualmente. Ay, sí, Karen. El cerebelo no actúa solo. Se comunica constantemente con la corteza, el tronco encefálico, la médula y los órganos sensoriales. Gracias a esto, corrige errores en tiempo real y mantiene equilibrio, postura y coordinación. Después seguirá Valery mostrando cómo el cerebelo regula la fuerza muscular. Control de la fuerza muscular, modulación. El cerebelo no controla directamente la fuerza de un músculo como lo hace la corteza motora, pero sí se encarga de ajustarla, medirla y coordinarla para que el movimiento sea preciso y suave. Encontramos primero ajuste y calibración, que es cuando el cerebelo compara la intención del movimiento, o sea, la orden enviada por la corteza cerebral, con la ejecución real y la información que recibe de los músculos y las articulaciones. Si hay un error, el cerebelo envía señales correctivas que prácticamente para asegurar que el músculo se contraiga con la fuerza, velocidad y duración exacta que se requieren para completar la tarea. Un ejemplo es levantar un objeto. El cerebelo modula la fuerza para no levantarlo ni demasiado rápido ni demasiado fuerte. Otros ejemplos incluyen caminar sin tambalearse y también puede ser o realizar movimientos precisos como tocarse la nariz. Un ejemplo, si se requiere levantar, digamos, esta botella de agua y no hay la fuerza que usaría como para levantar, digamos, este bolso que es mucho más pesado que la botella de agua. Entonces prácticamente el cerebro trata de manejar la fuerza que se utilizaría específicamente para esta botella de agua. El segundo sería coordinación de la acción muscular. Esta prácticamente permite la secuencia y el tiempo exacto en los que los músculos agonistas, o sea, esto quiere decir que los que realizan acción, y los antagonistas, que son prácticamente los que oponen. Entonces estos se activan, lo que es vital para la precisión. Unos ejemplos sería como sobre el caminar. El cerebro ayudaría como que a coordinar los músculos de las piernas y el equilibrio y la postura para que podamos caminar de manera estable. Por ejemplo, al caminar sobre una superficie irregular, el cerebro ajusta los movimientos para mantener el equilibrio, modulando las fuerzas de los músculos para adaptarse al terreno, ¿no? Prácticamente también sería como escribir a mano, por ejemplo esto. Escribir a mano. El cerebro refina la fuerza que aplicamos sobre los dedos de la muñeca para que los trazos sean suaves y precisos. Si el cerebelo funciona correctamente, puedes escribir sin temblores ni movimiento ni movimiento brusco ni excesivo, incluso en letras pequeñas. También tenemos otro ejemplo que son como que las actividades deportivas, que un ejemplo podría ser que cuando estamos jugando fútbol, el cerebelo es crucial para ajustar la fuerza de precisión con la que pateamos el balón. También modula la fuerza muscular para mantener el equilibrio mientras corremos o saltamos. En tercer punto tenemos regulación del tono muscular, que es un tema un poquito importante, es un tema importante porque para mantener prácticamente incluye y contribuye en mantener el tono muscular del estado de semicontracción pasiva de los músculos, que es fundamental para la postura y el equilibrio. Una disfunción cerebelosa a menudo resulta en hipotonía. Esto quiere decir que hay disminución del tono muscular. El cerebelo no genera fuerza, pero la calibra. Ajusta cuánto, cómo y cuándo se activa un músculo para lograr movimientos exactos y no exagerados. Dana explicará la sensibilidad, especialmente la propiocepción inconsciente. Cuando hablamos del cerebelo también tenemos que hablar de sensibilidad. Nos dice que el cerebelo actúa como un ordenador que recibe los datos de sensores para garantizar las órdenes motoras que se ejecuten correctamente. Nos dice que las fuentes de información que el cerebelo recibe las recibe pues de manera inconsciente.
y la recibe de tres tipos de principales de receptores que están por medio de todo el cuerpo. El primero nos dice que son los huesos musculares. Nos dice que este mide la longitud y la velocidad del estiramiento del músculo. El segundo nos dice que es el órgano tendinoso de Golgi. Nos dice que mide la tensión o la fuerza que se está haciendo o que se está aplicando pues prácticamente en un tendón. Los receptores articulares, nos dice que es la información sobre el ángulo y la posición en que se encuentran pues las articulaciones. Nos dice que el rol pues prácticamente el cerebelo es compactador y corrector. Nos dice que una vez que la información de la sensibilidad inconsciente llega al cerebelo, esta es utilizada pues más que todo de la siguiente manera. Nos dice que tiene una función, la comparación. La comparación se encarga de que el cerebelo pues compara la orden del movimiento que viene de la corteza pues cerebral y con la retroalimentación sensorial. Nos dice que la segunda es la detención del error. Aquí es donde podemos ver si hay alguna discrepancia, por decirlo así. Un ejemplo es cuando estiramos mucho el músculo o demasiado rápido y pues se contraja con demasiada poca fuerza. Y pues en este momento es donde el cerebelo pues detecta que hay un error en este movimiento. Nos dice que también está la corrección automática. Nos dice que el cerebelo es donde se generan las señales de corrección a través de los núcleos y que se las envía pues de vuelta a otras áreas motoras del tronco encefálico y de la corteza, ajustando pues tanto en el movimiento y en el tiempo real pues antes de que esta acción motora termine. Nos dice que dentro de esta sensibilidad también está la propiocepción inconsciente. Nos dice que este es el sexto sentido oculto que tenemos o pues también que se lo conoce como un sentido oculto que informa al cerebelo su posición y tiempo, su posición y movimiento en el espacio o su cuerpo en el espacio, sin que usted tenga pues la certeza de mirarlo. Es por la razón que nosotros podemos tocarnos pues la nariz sin necesidad de tener abiertos los ojos. Tenemos dos tipos, una inconsciente y una consciente. Nos dice que la consciente es cuando la información que llega a la corteza cerebral se convierte en una sensación de pues que la persona o que nosotros percibimos, y la inconsciente nos dice que es la información que va directamente al cerebelo y no se convierte en una como en una sensación que usted perciba, sino que se usa pues más que todo para ajustar el movimiento pues de una manera automática. Y pues este es el dominio que tiene como tal el cerebelo en la parte de la sensibilidad. En sí, la sensibilidad es el radar del movimiento. A través de vías espinocerebelosas, el cuerpo informa al cerebelo todo lo que está pasando en músculos y articulaciones, permitiendo correcciones automáticas antes de que el movimiento termine. Pasará Dani explicando las 7 fallas cerebelosas y sus principales causas. Bueno, a continuación les voy a explicar algunas fallas en la función del cerebelo y algunas de sus causas son las siguientes. Como primera causa tenemos el accidente cerebrovascular o más conocido como ACV. Esta es la obstrucción o la hemorragia de las arterias del área cerebelosa, como lo son la arteria cerebelosa superior, anteroinferior, posterior-inferior, que causan un daño celular súbito. En la segunda causa tenemos los tóxicos y los fármacos. El alcoholismo crónico es una de las causas más adquiridas frecuentemente en adultos. Los medicamentos a niveles tóxicos, como lo son anticonvulsivos y sedantes, y la exposición a materiales pesados, como lo es el plomo y como es el mercurio. En la tercera causa tenemos el traumatismo craneal, que es la lesión directa al cerebelo o alguna de sus conexiones mediante un golpe o un accidente. La cuarta causa son los tumores.
que es el crecimiento de una masa que comprime o que infiltra el tejido cerebeloso. La quinta causa son las enfermedades desmielinizantes. Esta es un trastorno como lo puede ser la esclerótica múltiple, donde la cubierta protectora del nervio se daña afectando a las vías cerebelosas. La sexta causa son las infecciones. Son accesos o inflamaciones como la encefalitis o cereblitis causada por virus como la varicela en niños y bacterias. La séptima causa son las deficiencias nutricionales, como falta de vitaminas cruciales, como en especial la B1, lo que puede ocurrir en casos de alcoholismo. Tenemos la octava y última causa de las lesiones cerebelosas, que es el trastorno autoinmune, que es el síndrome paraneoplásico, donde el sistema inmune ataca a las células cerebelosas debido a algún cáncer en alguna otra parte del cuerpo. A continuación seguimos con las causas degenerativas y hereditarias. Las ataxias hereditarias es un grupo grande de enfermedades genéticas que causan la degeneración del área cerebelosa y de sus vías. La atrofia multisistemática es un trastorno neurodegenerativo que a menudo causa la degeneración cerebelosa. Cuando el cerebelo se lesiona, lo primero que se pierde es la coordinación. Aparece ataxia, dismetría, desequilibrio y movimientos torpes, porque el sistema ya no puede ajustar ni corregir. Pao desarrollará los síntomas cerebelosos más frecuentes. Los síntomas más comunes del fallo cerebeloso hacen referencia a la pérdida de la capacidad del cerebelo de coordinar y medir los movimientos. Se puede presentar síntomas como trastornos del movimiento y la coordinación, como lo es la ataxia de la marcha. En este caso, se observa que el paciente camina con los pies separados a pasos irregulares. Se puede parecer a la marcha de una persona ebria. También se puede presentar dismetría, que es la dificultad que tiene una persona de medir la distancia de un movimiento. Puede aparecer la hipermetría, que es cuando la persona sobrepasa la distancia al querer alcanzar un objeto, e hipometría, que es cuando no alcanza a llegar. Se puede presentar también temblor intencional, que aumenta a medida de que la persona se acerca a un objeto, por ejemplo, al querer agarrar una taza, y desaparece al estar en reposo. También se puede presentar disdiadococinesia, que es la dificultad que puede tener un paciente al realizar movimientos rápidos de manera coordinada, por ejemplo, al querer girar las palmas de las manos rápidamente. Y también descomposición del movimiento. Aquí una persona pasa de movimientos fluidos a movimientos torpes. Otros síntomas son trastornos del tono y la postura, como lo es la hipotonía. En este caso hay disminución del tono muscular, que puede hacer ver las extremidades flácidas y de fácil movimiento, y también el desequilibrio postural. En este caso, una persona no puede mantener una postura estable, incluso estando de pie o sentado. También síntomas como trastornos oculares y del habla, como lo es el nistagmo, que son movimientos oculares rítmicos, repetitivos e involuntarios, y drisartia cerebelosa, que es cuando una persona habla de manera lenta, a un ritmo irregular y puede hacer pausas inadecuadas. Otros síntomas son funciones no motoras. El cerebelo se encarga de los movimientos, pero hay investigaciones que muestran que también tiene funciones cognitivas. En este caso habría alteraciones como disfunción cognitiva, que es cuando una persona tiene problemas con la memoria, con la planificación y con la resolución de problemas. Y también síntomas como alteraciones. Sí, Pau, como alteraciones de humor. Signos cerebelosos afectan movimiento, postura, ojos y habla porque el cerebelo interviene en todo lo que requiere precisión. Anaí seguirá explicando cómo se conectan todos estos sistemas.
porque la falla de unos afecta al otro. Si falla la sensibilidad, la información sensorial que llega al cerebro está dañada o ausente, como por ejemplo una neuropatía que afecta a las fibras nerviosas grandes. El cerebelo pierde la capacidad de saber lo que está realmente sucediendo. Efectos sobre el cerebelo. El cerebelo no puede comparar la intención con la realidad. Se convierte en un capitán sin radar. Efectos sobre la fuerza muscular. Sin corrección cerebelosa efectiva, el movimiento se vuelve axiático o produce dismetría. El individuo no puede modular la fuerza, ya que no tiene retroalimentación de la posición muscular. El movimiento se vuelve dependiente de la visión. El individuo necesita mirar sus pies y manos para coordinarse, lo que se conoce como ataxia sensorial. Si falla el cerebelo. Si el centro de procesamiento está dañado, por ejemplo, por un ACV, el sistema pierde su capacidad de nodulación y ajuste preciso. El efecto sobre la sensibilidad. La información sensorial sigue llegando, pero el cerebro motor no puede usarla efectivamente para generar correcciones. Es como tener un radar que funciona, pero un ordenador de navegación que está roto. El efecto sobre la fuerza muscular. La fuerza bruta de la contracción muscular puede estar observada, pero el movimiento es desordenado. Se observa temblor intencional, la fuerza no se aplica con la misma intensidad y el tiempo correcto. La falla entre la fuerza muscular, esta es la vía motora. Si hay una lesión entre las vías motoras, como por ejemplo una ACV que afecta la corteza cerebral, la orden del movimiento, capacidad del músculo para responder están dañadas. Este también ocurre sobre un efecto sobre el cerebelo. El cerebelo puede seguir procesando la información y calculando las correcciones, pero la orden corregida no puede ejecutarse. El efecto sobre la sensibilidad es la información de los sensores sigue llegando al cerebelo, pero no informa sobre los movimientos coordinados, sino sobre el movimiento paratético, que es débil, o espástico, que es rígido. Sensibilidad, cerebelo y fuerza trabajan como un solo circuito. Si uno falla, los otros dos se descontrolan. Valery retomará para presentar los porcentajes de ataxias. Porcentajes de ataxias. En esta gráfica vemos con las líneas azules cómo varía la cantidad de personas afectadas por enfermedades de cerebelo. Podemos notar que las ataxias hereditarias son poco comunes, con menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que las enfermedades cerebelosas en general son más frecuentes, llegando prácticamente como unos 26 casos. Esto demuestra que aunque esas alteraciones no son muy comunes, tienen un gran impacto porque afectan la coordinación, el equilibrio y también la movilidad. Las ataxias hereditarias son raras, menos de 5 casos por cada 100.000 personas, pero las enfermedades cerebelosas en general pueden llegar a 26 casos por cada 100.000, y su impacto en la coordinación es enorme. Y Pao ganó por la conclusión del tema, y lo completaré al final. Como conclusión, podemos decir que el cerebelo actúa como un sofisticado sistema de control de calidad. Garantiza movimientos coordinados, suaves y dirigidos al objetivo. También podemos decir que el cerebelo es el centro de coordinación y ajuste fino del sistema nervioso. Y finalmente que su función principal es comparar la intención del movimiento. En resumen, el cerebelo, la fuerza y la sensibilidad forman un sistema integrado que permite que cada movimiento sea preciso, coordinado y eficiente. El cerebelo actúa como el centro de control que compara lo que queremos hacer con lo que realmente estamos haciendo, modulando la fuerza y corrigiendo errores en tiempo real. La sensibilidad, especialmente la propiocepción, aporta la información necesaria para que el cerebelo sepa dónde está cada parte del cuerpo, y la fuerza ejecuta el movimiento con la potencia exacta. Cuando alguno de estos componentes falla, todo el sistema se desbalancea. Los movimientos se vuelven torpes, inexactos y descoordinados, como ocurre en las ataxias. Por eso, comprender cómo se integran estos elementos es fundamental para interpretar los signos neurológicos y entender la importancia del cerebelo como regulador esencial del movimiento humano.